Bueno, es un gusto estar con ustedes, Pablo Lischinki y Ricardo Coluso, desde Buenos Aires. Vamos a estar compartiendo un ratito en este webinar sobre esta área que nos apasiona mucho a Ricardo y a mí, llamada Product Discovery. Bien, desarrollo de productos, entonces lo que estamos hablando un poquito es el porqué de todo esto, digamos. El desarrollo de producto hoy en día se está empezando a concebir mucho como dos cosas que van como en paralelo, digamos, un proceso, unas fases de discovery y unas fases de delivery. Generalmente en el movimiento Agile nos hemos concentrado mucho en el product delivery, es decir, en lo que se conoce como build the thing right, y significa hacerlo correctamente, y significa es trabajar con, por ejemplo, en forma iterativa e incremental, con un marco de trabajo de tipo Scrum, apoyado con las prácticas de Extreme Programming, es decir, con técnicas como Pair Programming, Continuous Integration, Continuous Delivery. Hoy en día hablamos mucho de la integración con la gente de infraestructura, es decir, DevOps, y obtener el feedback, pero ya del producto construido, es decir, una vez que en los métodos ágiles tenemos las actividades de mostrarle a nuestros stakeholders el incremento del producto y pedir el feedback a ellos sobre cosas que construimos. Sí, algo que ocurre, por ahí Pablo comentaba lo entusiasmados que estamos y cómo nos interesa el Product Discovery, es porque vemos, junto con alguna otra gente en el mundo, que el Product Delivery está bastante asentado, bastante maduro, en el sentido de que hay métodos ágiles y marcos de trabajo ágiles que nos permiten construir y crear productos en forma iterativa e incremental. Pero a medida que los productos tienen que ser cada vez más innovadores, más sofisticados, porque los usuarios y la experiencia de usuarios son cada vez más sofisticadas, empieza a tener mucho más valor Product Discovery, en el cual no hay tanto escrito y no hay tanto practicado y no hay tanto, no está tan madura el estado del arte. Sí, es algo que se ha comenzado digamos, a conversar y a practicar y a experimentar, porque estamos todos en el mundo, en distintas partes del mundo, un montón de equipos y de personas están experimentando en todo esto, y no podía ser de otra manera porque estamos hablando de métodos ágiles y estamos hablando de Discovery también de esta fase. Claro, entonces, imagínense entonces que en Product Discovery vamos a tener un mindset de continuamente estar aprendiendo, y es como que no podemos estar desarrollando o construyendo un producto si no ponemos foco todo el tiempo en aprender, porque esa va a ser la forma que nos va a hacer más innovadores y tener más chances de éxito. Pero vamos a hablar un poco más sobre qué significa éxito un poco más adelante. Correte un poquitito porque la cámara te está tapando. Ah, bueno. Eso, genial. A ver si... Bien, Product Discovery entonces se centra más en build the right thing, es decir, descubrir juntos qué es lo que debemos construir. Digamos, los métodos ágiles se apoyan más en hacerlo de forma iterativa e incremental y una vez que conocemos, pero la parte previa de validar junto con los usuarios y tener menos incertidumbre a la hora de desarrollar es lo que nos estamos concentrando en Discovery. Entonces, una definición de Product Discovery, seguimos mucho a una persona en Estados Unidos que nos gusta mucho a Ricardo y a mí, a varias de ellas, pero una de ellas es Teresa Torres, Marty Kagan también, y otros autores que están escribiendo sobre estas áreas de Product Management y Product Discovery. Ella dice lo siguiente, ¿no? Y nos gusta mucho, que es aprender rápidamente y tempranamente, si nuestro producto va a producir los resultados de negocio buscados. Entonces, ¿cómo hacemos? Y esto se empieza a combinar con cosas como que Lean UX, Lean Startup, nos dicen utilizar Lean para toda la fase de Discovery, y empiezan a tomar mucha vigencia en estos métodos. Entonces, ¿cómo aprender rápidamente y tempranamente y poder validar este tipo de cosas? Si los usuarios usarán, si están interesados, si les dará valor el producto que estamos desarrollando, y no tener que esperar a que construirlo para tener ese feedback, sino quizás tener instancias
de co-creación y validación juntos tempranamente. Y si estamos resolviendo un problema de relevancia, de importancia para ellos. Entonces, por ejemplo, estas 4 cosas que tenemos aquí, Rick, ¿nos puedes comentar si quieres? Bueno, hay una definición de Product Discovery, digamos, bien pragmática, que habla de qué pasaría si, para decidir en todo momento qué construir o ir refinando lo que queremos construir, no tenemos encuentros frecuentes con los clientes, que lo haga el equipo del producto, que sean microactividades, no necesitamos entrevistar a 150 usuarios para entender realmente cómo piensan, cómo sienten, qué necesitan y cómo podemos ayudarlos. Y siempre buscar aprendizajes que estén y resultados del negocio, más que crear y desarrollar fichas. No sé si les habrá pasado que cuando estás creando un producto, muchas veces te pasa que no tenemos adopción. ¿Y por qué? Porque todavía nos falta hacer esto y esto. En general no es cierto. En general lo que nos falta en esos casos, la hipótesis sería, ¿qué pasaría si lo que nos falta es realmente pegar en el Pareto, en el 20% de la funcionalidad que le va a agregar el 80% del valor a los usuarios y a su experiencia de usuario? Bien. En esto entonces hablamos de que el Product Discovery es además continuo, que no es como se crea comúnmente de que primero hacemos el Discovery y entonces una vez que ya hicimos todo el Discovery, entonces empezamos a construirlo. No, digamos, va a ir en paralelo, por eso empezamos a hablar de dual track, de como que ir haciendo actividades todo el tiempo de investigación de Product Discovery a medida y en paralelo con el delivery de cosas que van a ir un poco más adelantadas. Nos encanta esta slide de Henrik Niebuhr, que dice que es un poco, él señala un poco esto de que construimos una cantidad de funcionalidades, nos estamos concentrando en construir muchas cosas, pero no en buscar realmente las cosas que aportan valor tanto para el cliente como para el negocio. Entonces, en lugar de estar construyendo en forma iterativa funcionalidades sin tener digamos, teniendo mayor certeza de los resultados que queremos lograr, busquemos aquellos que realmente van a aportar valor para el negocio y para nuestros clientes. Fíjense que no sé cuántas veces se habrán sentido como el señor de la partecita de arriba del dibujo, que lo que hace es cargar bloques, y cuanto más bloques carga, más productivo es. En cambio, el señor de abajo tiene que mirar y ver que por un lado hay lingotes y que por otro lado hay ladrillos. Y bueno, y lo que hace es, bueno, voy a fijarme cuáles son los lingotes y cargo solamente los lingotes. Es como una diferencia de la forma en que se encara el trabajo y la forma de construir el producto. Perfecto. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de que combinamos, hoy en día utilizamos en los métodos ágiles y en otras áreas, utilizamos un montón de técnicas y de mindset importantes y que nos ayudan a acercarnos a los usuarios. Entonces, está todo el área de User-Centered Design, es decir, diseño centrado en los usuarios. Por ejemplo, Design Thinking es una gran área que hoy en día, si bien ya tiene cerca de 30 años en el mercado, hoy en día se está probado que las técnicas de Design Thinking nos ayudan a enfocarnos en problemas que realmente tienen trascendencia para nuestros clientes y nuestros usuarios y que llegamos junto con la participación de ellos, porque es como realizando muchos experimentos con ellos, llegamos a encontrar productos, resolvemos problemas que tienen realmente relevancia y creamos productos de impacto para ellos. Otras áreas son Lean y con sus subáreas como Lean UX, Lean User Experience, es decir, todas las áreas de experiencia de usuario es muy relacionado con Design Thinking, diseño centrado en el usuario, centrado en crear grandes experiencias, y Lean Startup, que es toda la parte de Lean orientada a crear modelos de negocio que sean sustentables y que sean escalables. Entonces, que ayudan a encontrar resultados de valor del negocio.
Hay otras técnicas súper interesantes que hemos estado comenzando a explorar y que están muy en el área de Product Discovery. Una de ellas se llama Jobs to be done. Es como que ¿qué trabajo resuelve a tu cliente el producto que estás diseñando? Entonces, ese enfoque nos ayuda a encontrar justamente soluciones de valor. Design sprints, que es un poco un proceso acelerado de hacer design thinking para cosas más acotadas y hacerlo en una semana. Y obvio, todo el área de Agile y marcos de trabajo como Scrum, ¿sí? Entonces, en este mapa que aparece, que les estamos proyectando en este momento, vemos como que empieza a aparecer la idea de tener como dos ciclos, ¿no? Como juntos son mejores en todas estas áreas. Entonces, tener ciclos de aprendizaje y de experimentación de problemas y junto con los usuarios, y una vez que tenemos menor incertidumbre y hemos validado, co-creado con ellos y hemos validados nuestras hipótesis, entonces sí desarrollarlas y tener feedback por parte de productos y feedback directo por parte de los usuarios. Entonces. Bien, en este punto se nos pareció interesante que hiciésemos un repaso rápido de lo que es el doble diamante del Design Thinking, porque fíjense, en las etapas de Design Thinking hay un momento en que se analiza y se define y se formula o reformula un problema, y luego recién se piensan en soluciones. Lo que buscamos en Product Discovery es utilizar esto, porque en general los humanos tratamos de encontrar rápidamente soluciones y a veces no escuchamos ni detectamos exactamente cuál es el problema a resolver. Design Thinking nos ayuda a eso. Primero a pensar cuál es el problema a resolver y luego recién ponernos a idear, prototipar y evaluar soluciones. Esto es parte del Product Discovery. Totalmente. Decimos mucho, no te enamores de la solución, enamórate del problema. ¿Sí? Es eso, como que la fase de empatizar, de estar muy cerca de los usuarios, refuerza un poco esta idea de design thinking que está muy relacionado. Claro, porque lo que queremos es tener un producto exitoso. Y bueno, definamos qué es un producto exitoso. Ahí recurrimos a los tres lentes de IDEO, que ven este diagrama de Venn, que tiene la intersección una estrellita. Dice, bueno, queremos un producto exitoso, tenemos que iniciarnos en las personas, hacer algo que el producto sea atractivo y deseable para las personas. Por eso tiene que resolverles problemas reales a personas reales, lo que estamos haciendo. Pero con eso no nos alcanza, porque el círculo azul habla de factibilidad. Tiene que ser factible técnicamente. Tenemos que tener las capacidades y la tecnología como para poder hacer ese producto. Y finalmente, tiene que ser viable a nivel del negocio. Dependerá de si trabajamos en una empresa comercial, en una ONG, en gobierno, lo que significa que sea viable a nivel modelo de negocio. Por ejemplo, si estamos en una ONG, quizás sea la idea de sostenibilidad e impacto a la mayor cantidad de personas, con algo positivo. Si estamos en una empresa comercial, probablemente nos refiramos a tener más ganancias o conquistar más mercado, ganar a los competidores. Si estamos en gobierno, en mejorar la vida a los ciudadanos en algún aspecto. Pero los tres lentes de IDEO nos ayudan a entender que necesitamos las tres cosas, ¿no? Necesitamos que el producto sea atractivo y deseable y resuelva problemas reales, que sea factible técnicamente y que tenga un modelo de negocio que sea sostenible. Perfecto. Y nos gusta presentar un poco esta slide que nos habla sobre, la parte gris, la línea gris y la parte sombreada en gris nos muestra lo que llamamos en Lean Startup y en desarrollo en Product Management, hablamos del ciclo de vida de los productos. Si cuando sacamos un producto digital, decimos que tenemos un lanzamiento, que tenemos luego una etapa de lo que en Lean Startup se conoce como Product Market Fit, es decir, como que el producto que estamos desarrollando, hemos encontrado un mercado, resuelve un problema real para un conjunto, un segmento, y además encontramos un mercado que está dispuesto a pagar por nuestra solución. Ese Product Market Fit lo encontramos en forma iterativa, experimentalmente, no lo sabemos de antemano,
Y luego estamos en la etapa de crecimiento, el ciclo de vida dice que pasamos por una fase de crecimiento, luego de madurez y luego de declina o muerte y termina el ciclo de vida del producto. Entonces, el esfuerzo que le vamos a dedicar al discovery, a este proceso de discovery que estamos investigando, es dependiente en qué ciclo, en qué momento dentro del ciclo de vida del producto nos encontramos. Al comienzo, el gráfico anaranjado nos dice que el esfuerzo en discovery es muy alto porque estamos experimentando todo, estamos experimentando si el problema es relevante, quiénes son nuestros segmentos de cliente, para luego pasar a construir la herramienta, nuestro producto para ver y validar ese producto, co-crearlo con ellos, para luego ver si tenemos un mercado, y para luego entonces pasar a una fase de crecimiento. Entonces al comienzo hay mucho, debemos invertir mucho en discovery y luego eso va declinando a lo largo del ciclo de vida de los productos. Pero bueno, esta idea de trabajar en Product Discovery para encontrar la intersección donde está la estrella del producto exitoso requiere un cambio de mindset, ¿no? Y en general hablamos de que una parte principal del mindset es crear un entorno de colaboración y aprendizaje. Ustedes vieron que ya con métodos ágiles, en general en las incepciones y en los refinamientos, los Scrum Masters, los Product Owners y el equipo de desarrollo siempre tratan de que haya una colaboración y aprendizaje. Y acá tenemos que ir todavía un paso más allá en cuanto a pensar que tenemos todo por aprender, que tenemos que resolver problemas que nunca resolvió nadie antes, y que las decisiones se tomen de una forma participativa y colaborativa, ¿no? Pero para eso es importante desarrollar y mantener un entendimiento compartido. Entonces, cuando el Product Discovery lo pueden hacer las mismas personas que están haciendo la creación o el desarrollo del producto, al entender mucho más los contextos, al tener contacto mucho con los usuarios, este espacio de colaboración y aprendizaje puede llegar a ser mucho más efectivo. Totalmente. Sí, a eso quisiera agregar solo un puntito que es súper importante, y es que una de las cosas muy importantes en este mindset de discovery es que las corazonadas debemos un poco dejarlas de lado y no caer en guerra de opiniones. Las opiniones están dentro de una oficina, como dice la gente de Lean Startup. Si querés validar cosas, tenés que validarlo con los usuarios. Caer en guerra de discusión de opiniones no aporta mucho. Vayamos a validarlo, salgamos a trabajar con los clientes, ¿no? Con los usuarios. El segundo mindset que impulsamos es User-Centered Design, diseño centrado en los usuarios. Es decir, el equipo del producto trabaja en comunicación directa con los usuarios y clientes, y no es a través de un Product Owner o un proxy, de alguna forma. Entonces, proponemos y propiciamos, o intentamos que los equipos se acerquen lo más posible a los clientes y usuarios en forma directa, continuamente. Uh-huh. Y no solo validando problemas, sino que no solo le vamos a mostrar prototipos experimentalmente. En todos estos métodos utilizamos mucho prototipado, mucho hacer propuestas de prototipos para validar, pero no es solo validar una vez que lo tenemos, sino que hagámoslo juntos, invitar a algunos clientes claves, a algunos usuarios claves, para que colaboren con el equipo en crear esas propuestas de prototipo y hacerlas juntos. Y de alguna forma esa participación va a enriquecer tanto los puntos de vista de soluciones como de problemas que estamos creando. En un tiempo todavía se tenía la idea de que, si tenemos que hacer investigación de mercado, investigación con usuarios, contratemos a gente súper ultra especialista de esto. A mí me pasó en un par de empresas grandes contratar focus groups en varios lugares y todo, y al final, cuando lo hacen los sociólogos y todo, al final ocurre lo del teléfono descompuesto, teléfono roto en algunos países, en el cual los especialistas entienden quizás de una forma perfecta lo que quieren decir los usuarios, pero en la traducción, en la comunicación al equipo, el equipo lo ve como algo lejano e interpreta
diferentes cosas, hay como un Totalmente. teléfono descompuesto, teléfono roto, que no tiene nada que ver con la idea de estar presente y estar en el centro de la escena donde pasan las cosas y donde el usuario va a utilizar nuestro producto. Nos pasó hace poco con un equipo que tenía que hacer un sistema de warehouse, que todo cambió cuando el equipo le trajeron las botas y se pusieron sus cascos y se trasladaron al depósito y empezaron a entender cómo tenía que ser utilizado el sistema y cuáles eran los problemas que tenían los operadores que estaban en el depósito. La experiencia de estar inmerso en la experiencia del usuario hace que el mundo cambie. Totalmente. Y los equipos se sientan mucho más empoderados, más motivados y entiendan a los usuarios de forma directa, ¿no? El tema es hacer toda esta experiencia del Discovery de una forma eficiente, ¿no? Y de eso se trata Product Discovery, utilizar el tiempo de una forma, como el tiempo es irrecuperable y es en general escaso, tenemos que tratar de utilizarlo de una forma súper eficiente para que el beneficio de salir y de estar en contacto con los usuarios sea maximizado. Perfecto. Y estábamos también señalando de que justamente de que estamos orientados a empezar a manejar el concepto de diseñar experiencias. No estamos diseñando un producto, sino la experiencia completa como es. Entonces, eso es súper importante, que empecemos a pensar que nuestro producto está embarcado dentro de una experiencia general. El tercer mindset, hablamos de humildad intelectual. Y esto es súper importante y lo vemos muy seguido en diferentes instancias. Y es que mucha gente trabajamos en forma tradicional de otra forma y tenemos una gran baja tolerancia a la incertidumbre. Y entonces, cuando decimos que tenemos que hacer experimentos y que entonces podríamos equivocarnos, esa tolerancia al error, a la incertidumbre y a cambiar de parecer, es decir, hoy pensé una cosa, los clientes y los usuarios cuando los contacto directamente me están diciendo otra, y de alguna manera esa humildad intelectual tenemos que buscarla y trabajarla para decir, sí, estaba equivocado, estamos aprendiendo y la cosa va por otro lado de lo que yo me imaginaba. Hoy en día los productos se construyen mucho en base a corazonadas de gente que trabaja en distintas áreas y cada quien, es un poco lo que tú relacionabas en el video que te hiciste, que estuvo tan bueno, y que decía un poco esto de que cuando reunimos a gente de distintas áreas en una empresa y decidimos qué vamos a construir, y cada quien tiene su visión, cada quien tiene su manera de verlo, todos están tirando para su lado y tienen una visión parcializada de la realidad, ¿no? Entonces, basamos el producto en corazonadas y no en hipótesis que tenemos que salir a experimentar y validar. Está el tema de vuelta que hablábamos en el slide de Design Thinking acerca de esto de hablar todo el tiempo de la solución. Si estamos hablando todo el tiempo de soluciones y no estamos hablando de problemas, puede ser que por más que tengamos intención, no estemos cumpliendo con esta parte del mindset 3 de humildad intelectual. Con humildad intelectual no queremos decir que las personas que no pueden o no podemos en algún contexto estar tolerantes a la incertidumbre, hacer experimentos y todo esto, seamos soberbios. Es simplemente que una forma natural de trabajar es la de, bueno, nos contratan para proveer soluciones. Y en realidad hay un paso anterior que es especificar y entender y validar problemas reales de gente real. Así es. Entonces, y todo esto dentro de un ambiente seguro e inclusivo. Y eso es importante cuando decimos trabajamos en equipos de Product Discovery o de equipos de producto, en donde todos estos skills y esta mentalidad, estos mindsets deben ser compartidos. Un ambiente seguro es un ambiente seguro, estamos hablando psicológicamente seguro, donde todos puedan expresarse libremente y estar tranquilos en el sentido de que pueden participar, traer todas sus ideas y que siempre van a ser consideradas y tomadas en cuenta. Y para terminar, antes de un pequeño descanso, vamos a hablar de la parte 4 del mindset, que es
hacer que este discovery sea continuo. Porque los que trabajamos hace algunos años con métodos ágiles nos acostumbramos a hacer incepciones y a que haya una etapa de puro discovery al comienzo, pero después es como que eso medio como que se corta. Y hay muchas veces que cuando nos ponemos a hacer el producto, es cuando, en un primer MVP, mínimo producto viable, ahí es donde más empezamos a aprender. Entonces, si potenciamos ese aprendizaje con técnicas de Product Discovery, tenemos muchísima ventaja, ¿no? ¿Y qué pasaría si estamos todo el tiempo tratando de aprender nuevas cosas de nuestros usuarios? Porque a medida que yo diría, los incentivamos o los estimulamos con alguito nuevo que les mostramos en nuestro producto o en un prototipo, ellos reaccionan de una forma diferente como nunca reaccionaron antes porque nunca tuvieron ese estímulo. ¿Sí? Sí, totalmente. Entonces, es importante rescatar de aquí de que no es, digamos, porque tradicionalmente, inclusive hoy en los métodos ágiles hablamos mucho de actividades previas. Por ejemplo, cuando lanzamos un producto, hacer lo que llamamos una incepción ágil. Y, digamos, queremos diferenciar de que está buenísimo y es súper importante hacer un taller de incepción para un lanzamiento de un producto, pero que eso no es todo. El Discovery es un mindset continuo de proseguir con esta etapa de experimentar, de acercarnos a los usuarios en forma continua a lo largo del proyecto. Bueno, esto era un poco lo que estábamos hablando y esto es una actividad que hacemos en nuestros talleres a veces, que decimos, ¿cómo es de la idea al backlog? Y entonces esto combina cosas. Cuando hablamos de Discovery, de las técnicas que estamos conversando, decimos, bueno, utilizamos, a partir de una idea podemos pasar por un conjunto de cosas, de herramientas y de técnicas, pero no solo hacerlas al comienzo del proyecto, sino hacerlas en forma continua. Tenemos la incepción ágil, que es un taller de 10 actividades. Tenemos un Canvas que se llama Product Vision Board. Tenemos técnicas de Design Thinking, por ejemplo, personas que aparecen ahí. Una vez que hicimos el Agile Inception, entonces en el Agile Inception tenemos un montón de actividades, como les decíamos. Una de ellas es trabajar en un taller con el equipo de producto, con stakeholders y con sponsors de producto, un taller en donde nos pongamos de acuerdo y co-creemos una visión de proyecto, de producto, básicamente. Entonces, es decir, que hagamos algunas actividades, una de ellas es, por ejemplo, un elevator pitch. Un elevator pitch es una frase muy corta, muy concreta, en donde condensamos cuál es el valor de negocio, qué problema estamos resolviendo. Es como que si quisiéramos venderle la idea mañana a alguien, que estemos buscando un inversor, es que tengamos practicado y diseñado un speech cortito en donde vendemos las características principales de nuestro producto, a quién está dirigido, qué problema resuelve, cómo nos diferenciamos de la competencia, etc. Entonces, eso es un elevator pitch, es una de las actividades de un Inception, esa es una. Y lo combinamos con otras actividades de Design Thinking, por ejemplo, con personas, y es crear el estereotipo de quiénes son nuestros segmentos de clientes. Necesitamos que el equipo de producto conozca muy de cerca y, digamos, salga a encontrarse con algunos de ellos para hacerle entrevistas. Y entonces nos gusta en nuestros tableros de producto, del equipo de producto, crear una ficha, una pequeña zona del tablero donde reflejamos nuestros segmentos y todos tenemos conocidos y compartimos la visión de quiénes son nuestros segmentos de clientes. Utilizamos Canvas de negocio, o Business Canvas, o Lead Canvas, para decir cuáles son nuestras principales hipótesis, qué experimentos tenemos que hacer para validarlas. Y utilizamos varias técnicas de user que se utilizan mucho en Agile, como el User Story Mapping, para definirlo luego en historias de usuario y crear el backlog y luego pasar al track de Product Delivery. Eso es un poco alguna de las ideas. Sí, vieron que, no sé si les habrá pasado a los que trabajan con métodos ágiles y que hacen incepciones y hacen
y co-crean junto con sus equipos de trabajo este tipo de elementos, que muchas veces estos elementos quedan como dormidos, ¿no? Hacemos personas, por ejemplo, y tenemos 4 o 5 arquetipos de tipos de usuarios, y bueno, y el equipo se entusiasma ahí con la información que tiene, entre todos co-crean estos pósters. Pero ¿qué pasa? A medida que después empezamos a entregarles diferentes versiones a los clientes a través de Scrum, es como que empezamos a aprender cada vez más de ellos, porque ellos nos vuelven a responder si vamos a descubrir. Entonces, estos elementos podrían también ir evolucionando del mismo modo que va evolucionando el producto, porque sería como hacer tangible que vamos aprendiendo cada vez más de nuestros usuarios. Y de eso se trata mucho la innovación, ¿no? Y cuando estamos haciendo algo que no es súper innovador, es como que no tenemos tanto para aprender. Cuando estamos innovando, cada paso debería incluir aprendizaje, validación y construcción de lo correcto. Totalmente. Entonces, esto es un poco el enfoque básico, pero llevarlo a cosas como, ¿cómo haríamos un Product Backlog Refinement? Entonces, en el refinement de la etapa o digamos, la actividad de refinamiento del Product Backlog en Scrum puede ser una actividad también que incluye actividades de discovery. Entonces, podemos expandir a no solo hacer refinamientos de historia del usuario, de cosas que vamos a construir, sino también a oportunidades que estamos haciendo experimentos de validación. Es decir, el Product Backlog pasa a ser un Product Backlog en donde tenemos actividades de delivery y tenemos actividades de discovery. Y tenemos historias de usuario que estamos construyendo, pero tenemos también prototipos y experimentos que estamos haciendo para encontrarnos con usuarios reales y aprender y validar algo de ellos. Entonces, en el Product Backlog hay ítems de discovery y hay ítems de delivery. Y el mismo equipo de product, le llamamos el equipo de producto, está encargado de llevar adelante las actividades de discovery y de delivery en paralelo. Por eso hablamos de dual track. Imagínense que desarrolladores, testers, diseñadores, analistas, en contacto yo diría que microcontactos todas las semanas con usuarios reales, van a poder entender mucho más lo que tienen para hacer, van a poder tomar muchas mejores decisiones, van a generar muchas más ideas entre sí, que es lo habitual, que es, bueno, a vos te contraté para ser analista, a ustedes 2 para ser developers, a ustedes 3 para ser testers y a ustedes para ser diseñadores. Y yo que soy el product owner, por ejemplo, sé lo que hay que hacer. Es el día y la noche cuando en realidad hacemos esta co-creación en la cual en la co-creación inclusive extendemos a estos usuarios, ¿no? A los cuales les vamos a consultar permanentemente, pero no les vamos a pedir semanas ni días, les vamos a pedir cuestión de minutos, y vamos a hacer algunas calls, y vamos a hacer cosas muy puntuales para maximizar la eficiencia de ese contacto con los usuarios. Totalmente. Entonces, esta es una lámina muy conocida de Jeff Patton, el autor de User Story Maps, ¿sí? Y que ha trabajado mucho en esto y que es uno de los, digamos, que llevó adelante la iniciativa de lo que llamamos Dual Track, y Dual Track lo llamamos Dual Track Agile, Dual Track Delivery. ¿Okay? Nosotros lo llamamos Dual Track en general, que decimos tenemos un track o una línea de discovery y otra de delivery. Pero lo importante es que no tenemos un equipo de discovery y un equipo de delivery. Y la fase de discovery no es una fase previa, sino que ambas van en paralelo y van desarrollándose por el mismo equipo. Y entonces aquí él ilustra un poco eso con esas 2 fases en amarillo y en azul. Azul es delivery, verde es discovery, y ambos aparece arriba oportunidades, ideas, dificultades que tienen nuestros stakeholders y usuarios, que alimentan un backlog de discovery, que va a ir haciendo discovery, algunas ideas
se van a desechar, otras se van a llevar adelante con prototipos, con experimentos, y cuando estén lo suficientemente maduras se van a pasar al track de delivery, en donde se van entonces a construir el producto con mucho menos incertidumbre que teníamos al comienzo. Es muy interesante que acá Jeff Patton pone los cestos de basura en la parte verde, en la parte de arriba, que es un lugar en el cual darse cuenta que algo no se validó, que lo que pensábamos era una tan buena idea, es fácil, se prueba rápido y no hubo que construirlo. El problema es cuando tenemos cestos de basura abajo, ¿no? Que hacemos cosas que no funcionan, agregan complejidad, hacen perder tiempo y hacen perder un montón de dinero y energía y talento humanos. Desperdicio, ¿no? Desperdicio, claro. Totalmente. Entonces, esta es un poco la idea, tener estas dos actividades en paralelo en forma continua. ¿Sí? Bueno, ahora les toca a ustedes. Del mismo modo que antes hablábamos de las destrezas, ahora la idea es, viendo este gráfico de Jeff Patton, ¿cómo autoevaluarían la aplicación de Product Discovery al contexto laboral de ustedes? Y los escuchamos por chat, a ver qué nos cuentan de 1 a 5. ¿Están haciendo algo de esto? ¿Se están animando a hacer los primeros pasos? 1, 3, 0, 3 unos, 3, 1, 4. Bien. 2, 2, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 4, 1, 2. 4. Estamos empezando a trabajar con la metodología, dice Hernán. Buenísimo. Excelente. Bueno, algo importante es que no todos, en general, la mayoría de los productos digitales actuales requieren, o pensamos que van a requerir este trabajo en Product Discovery, pero también depende mucho del dominio y del contexto. Hay veces que estamos haciendo quizás un producto interno que va a ser conectar al CRM con el SAP, y que hay algunas cosas que, esto no es que porque tenemos un martillo pensamos que son todos clavos, pero en general nos estamos refiriendo a productos en los cuales no deberíamos reducir la importancia que tiene la experiencia del usuario. Sí, en contextos complejos en donde hay incertidumbres de diversos tipos. Mucha competencia, no está claro un montón de cosas que tenemos que validarlos, entonces de alguna forma estamos experimentando con todo eso. Buenísimo el feedback. ¿Algún otro comentario ahí? Veo algo escrito, pero no. ¿Qué están comenzando? Además que no todo requiere discovery, ¿verdad? Solo las hipótesis más riesgosas. Totalmente, excelente. De acuerdo, Omar. Cuando hablamos del Canvas, estamos hablando de riesgos. Cuando decimos que el equipo de alguna forma estima no solo, digamos, el esfuerzo en desarrollar y ese tipo de cosas, sino que estimamos el riesgo. Entonces, cuando cosas que son muy riesgosas, sí, buscamos tener mayor discovery para bajarle el riesgo y poder ir a construir con más certeza, con menos riesgo, justamente. Sí, por ejemplo, suponemos que el usuario va a comprarnos a través del teléfono. Entonces, no, tenemos que hacer una versión móvil de nuestro producto. Esperen, vamos a tratar de validar eso. Hay veces, cuanto más queremos innovar, más vamos a tener que hacer esto del Product Discovery. Por acá tenemos a Candelaria. Muchas ganas de llevarlo a la práctica, difícil de cambiar la forma de trabajo en la empresa. Cuesta involucrar al usuario final o al PO. Es muy interesante cuando nos cuesta involucrar al usuario final. Es como, no sé, en general son desafíos grandes, hay muchos años de hacer las cosas diferentes, y como todo hay que tratar de encontrar tracción con algunos entusiastas que siempre hay. Y pedir ayuda para trabajar con los equipos, apoyarlos, etc. Sí. Bien. Aquí les tenemos algunas propuestas, ¿sí? Candelaria dice que no es solamente la forma, es como todo un cambio en el mindset. Sí, es un poco esto que estábamos hablando. Es un gran desafío porque es un cambio de mindset importante, pero bueno, podemos empezar a hacer algunas cosas. Se pueden hacer baby steps, ¿vieron? Aquí Aquí están algunos baby steps. Esta idea de para poder correr hay que empezar a gatear,
para luego empezar de a pasito a caminar rápido y después correr. No podemos partir de 0 a Product Discovery 5 Totalmente. tan rápido. Las cosas más interesantes de la vida siempre llevan su tiempo. Entonces aquí les tenemos unas propuestas de experimentos como para arrancar, ¿sí? Entonces, una de ellas es organizar un taller con el equipo de producto. Cuando hablamos de equipo de producto, es un equipo que es responsable de punta a punta de sacar el producto adelante, ¿no? Significa, si hay analistas de negocios, especialistas de UX, obvio, el product owner es miembro del equipo, y también testers, desarrolladores, gente de infraestructura, en fin, todo el equipo que sea responsable del producto desde la interacción con el usuario hasta ponerlo en modo operativo. Entonces, un taller en donde analicemos cómo estamos hoy en día, si es un producto nuevo, y es ideal arrancar con un taller de tipo Inception con otras actividades, pero evaluar entonces juntos en un taller y junto con stakeholders, con promotores del producto, cuáles son las oportunidades. Estimemos un poco el riesgo y el valor de cada una de ellas. Entonces, como para empezar a vislumbrar, hay cosas que tenemos alto riesgo y no lo hemos evaluado, no lo hemos mitigado. El equipo también que diga, bueno, analicemos la factibilidad técnica, buscando esos 3 lentes de IDEO que estábamos hablando. Intentemos ir un poquito más en detalle para ver juntos cuál es la factibilidad técnica de estas oportunidades. El cuarto paso es, creemos algunos prototipos mínimos. Pueden ser prototipos de papel, pueden ser prototipos, unas slides que la pongamos se las mostremos a algunos usuarios, para poder hacer algunos experimentos de co-creación con stakeholders, etc., ¿no? Y tanto validando los problemas como validando la solución que estamos proponiendo. Y por último, reflexionemos, hagamos retrospectivas de cómo podemos mejorar todas estas ideas de Product Discovery. ¿Qué podríamos hacer en los próximos sprints, etcétera, en los próximos productos, para mejorar y para disminuir la fricción en todo este mindset de experimentación, de pensar que son hipótesis que tenemos que validar, etcétera? Y con respecto a cómo hacer esto, también hay una parte de encontrar aliados, por ejemplo, como lo que dice Candelaria, cuando es difícil de llevarlo a la práctica. Porque, por ejemplo, voy a contar 2 casos personales. Hace poco, ahora unos meses, de una compañía de seguros. Lo que hicimos fue, bueno, junto con este cliente, que fueran a ver a un productor de seguros, que era una persona que siempre daba feedback sobre el producto y que coincidía con que era bastante histriónico, en el sentido de que lo filmaron, les cuento el final de la historia, y se lo pasamos al equipo en una pantalla grande y con sonido fuerte. Este señor era un apasionado del producto y dijo un montón de cosas buenas del producto y dijo un montón de cosas que no le gustaban, y todo el equipo se súper entusiasmó, porque este señor, como decimos acá, salía de la pantalla, porque lo estaba diciendo en primera persona, cuáles eran las cosas que le estaban sirviendo y cuáles no. Y eso los entusiasmó a seguir haciendo esto con otros usuarios. Y de hecho ahora es una práctica usual que siempre van y filman a diferentes productores. En esto está buenísimo el tema de ir por usuarios extremos, por ejemplo. Usuarios que aman nuestro producto, usuarios que super odian nuestro producto al principio, porque tienen como, es como que, ¿vieron? Como cuando empieza una película, es cuando la película no puede empezar aburrida, tiene que empezar que sea como que nos llegue muy fuerte. Entonces, eso es una posibilidad. En el reflexionar sobre cómo mejorar los ciclos de aprendizaje y pivoteo y la creación de prototipos y todo, probar con algunos usuarios muy fieles, algunos usuarios extremos, y siempre utilizar la ayuda y pedir ayuda a las personas internas que sean más entusiastas con esto de querer aprender y que ya tengan que ustedes noten como que tienen una tendencia a mirar o a pensar con este mindset diferente.
Otra cosa que nos pasó juntos y que me gustó mucho en un equipo que estuvimos trabajando hace un tiempo, fue cuando le dijimos a los product owners y a los equipos, empiecen a mostrar en las reviews no solo resultados de output, de cosas que producen, que cuántas historias produjeron, que qué porcentaje de historia, que si las estimaciones estuvieron bien, sino empecemos a mostrar algunos KPIs, algunos outcomes. Y lo hicieron y el equipo cambió totalmente. Me acuerdo mucho que empezaron a ver, a querer mostrar resultados y gráficos de KPIs que estaban siendo impactados por cosas que ellos habían empezado a desarrollar, y la motivación y el involucramiento del equipo fue otra totalmente. Entonces son pequeñas cositas que los invitamos a explorar, a empezar a llevar adelante, a hacer unos baby steps, unos pasitos para ir hacia este camino, hacia este camino del Product Discovery y tener productos de mayor impacto. Bueno, ya vamos cerrando, pero después atendemos las preguntas. Hay una de Alfonso acá que ya tomé nota. Pero vamos con esto. Perfecto. Por favor. Nada, para ir cerrando, un pequeño resumen de algunas cosas que hemos conversado hoy, y para que quiero decirles además que van a tener, le vamos a enviar a todos un mail de cierre con un enlace con el video de este webinar y con las slides también y algún otro material, y a invitarlos a sumarse a nuestro newsletter, etc. Y entonces, aparte de eso, para cerrar, queríamos entonces hacer un pequeño resumen. Algunos puntos importantes de esta charla, de este webinar. Centrarnos en los usuarios y en resultados del negocio. ¿Sí? El mindset, estuvimos hablando de ir hacia un mindset muy colaborativo y de aprendizaje. Tenemos que compartir el conocimiento a todo nivel, de diseño de los productos y diseño centrado en los usuarios. Un mindset de humildad intelectual, en el sentido de que aceptemos la incertidumbre, que vayamos con mayor humildad hacia las cosas que proponemos, porque tenemos que pasar por una etapa de validación y que es la realidad que nos va a hablar a través del feedback que tengamos de nuestros usuarios, y que estas actividades no son una fase previa para luego empezar a construir, sino que es continuamente. Que no es que hacemos discovery una vez y eso ya se hizo el discovery de todo y ya se eliminó la incertidumbre y el riesgo, sino que esto es continuamente. Si queremos crecer y ir creciendo el producto con cosas innovadoras, etc., continuamente vamos a ir llevando adelante estas actividades de discovery. Y esto, hablamos de varias técnicas y herramientas, acercarnos más a los clientes y orientados a resultados de negocio. Es un poco las cosas que queríamos resumir para que se lleven de cierre de estas actividades. Bien. Bueno, les agradecemos un montón. Les vamos a mandar también un recording de esto para a la gente que no pudo participar. Les agradecemos un montón. Muchas gracias. Saludos. Saludos, gracias.